Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el tema de cómo programar dos semáforos en SFC o Sequential Function Chart. Esta es la estructura que queremos lograr. Vamos a realizarla desde cero y pues vamos a explicarla paso a paso. También elaboraremos una visualización pues para poder comprobar que nuestros semáforos, las luces funcionan de manera correcta. Vamos a pasar directamente al software para realizar el ejercicio correspondiente. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente mencionar la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. Vamos a archivo, nuevo proyecto y elegimos proyecto estándar. Yo le voy a dar el nombre de práctica-56. Ustedes ya eligen el nombre que ustedes deseen. Y también aquí la ubicación, pues también ustedes la escogen. El dispositivo que vamos a utilizar es Codesys ControlWin versión 3x64 y el lenguaje de programación de nuestro programa principal va a ser SFC o diagrama funcional secuencial. Le vamos a dar en aceptar, le damos doble clic aquí a nuestro programa. Solamente mencionar al inicio se nos crea un paso inicial. En este caso, este paso inicial, una característica es que tiene un marco interno. De hecho, también si le damos clic derecho, aquí nos aparece la opción seleccionada de paso inicial. Después tenemos una transición. En este caso siempre se cumple, está en verdadero, pasa hacia abajo, es un jump, nos regresa al paso init y pues así está haciendo este loop. Init, se cumple esta condición, va al jump y de vuelta hacia arriba, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Muy bien. Ahora, regresando al tema del semáforo, pues un semáforo, pues como ustedes saben, tiene en este caso para nosotros va a ser las tres luces, la roja, ámbar y verde. Entonces les vamos a ir colocando. A cada luz nosotros le vamos a asignar un paso. Para eso tenemos que presionar aquí donde dice True en la transición y después insertar transición de paso después. 3 pasos. Cada paso le vamos a asignar el nombre de la luz correspondiente. Primero tenemos luz verde -1. Después tenemos luz ámbar -1. Y por último tenemos luz roja -1. Muy bien. Ahora este es el paso, solamente el paso. Ahora, si nosotros queremos que en cada paso se vaya encendiendo alguna variable, se vaya poniendo en 1, pues podemos hacer uso de las asociaciones de acciones. Vamos a poner aquí una, después una también para ámbar y una para roja, para la luz roja. Del lado izquierdo nosotros podemos poner los calificadores. En este caso nosotros vamos a poner n. N lo que hace o lo que significa es que va a mantener en 1 la variable que nosotros coloquemos a la derecha y se va a mantener en 1 siempre y cuando el paso esté habilitado. Por ejemplo, aquí va a iniciar, va a estar en verde. Mientras no se cumpla esta transición, este paso va a estar activo. Cuando esta transición se cumpla, pasa al siguiente paso y el paso luz verde se desactiva. En ese momento la señal que aquí pasaría a estar de 1 a 0. Ok, nosotros vamos a elegir la opción de N. Las demás las vamos a ir viendo con el paso de los videos. Vamos a utilizarlo SFC para hacer diferentes programas. Vamos a darle en aceptar. Aquí vamos a crear una variable que se va a llamar B luz verde -1. De hecho es el mismo nombre, solo le agregamos una B que nos indica que es una señal booleana. Ahora vamos a crear una variable que se llame B luz ámbar -1 y por último B luz roja -1. Muy bien, ya tenemos cada una de las variables.
Ahora, ¿cómo le indicamos la duración o el tiempo que permanecerá encendido cada una de nuestras luces? Pues aquí podemos hacer uso de una opción que maneja Códices. Saber el tiempo de duración que lleva cada uno de nuestros pasos activos. Podemos nosotros aquí poner luz-verde-1, después presionar punto y de esta manera accedemos al tiempo que lleva transcurrido. Ok, se fijan aquí luz-verde-1.t. ¿Y contra qué lo vamos a comparar? Pues contra un tiempo que nosotros establezcamos. En este caso vamos a poner t gato y vamos a ponerle 5 segundos. Aquí nada más comentar, yo les recomiendo que pongan la tecla de escape en caso de que les aparezca esta lista desplegable, para que solamente les tome la S y no les porque si le presionaban enter como ahorita, les podía agregar toda la variable que estaba ahí seleccionada. Ahora vamos a hacer lo mismo para la luz ámbar. Luz-ámbar-1, ponemos punto t, si es mayor que t gato 2 segundos, también le ponemos escape para que solo nos tome segundos y se elimine la lista desplegable. Y aquí pues también podemos hacer eso, copiar, pegar, punto t, después si es mayor que, aquí vamos a poner t gato 7 segundos. Muy bien, entonces aquí hasta aquí ya tendríamos nuestro primer semáforo. Ahora tenemos que hacer el segundo semáforo que trabaje de manera paralela. Muy importante aquí el término paralelo a el primer semáforo. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, vamos a seleccionar aquí la opción que aparece aquí, el paso 1, y después con la tecla Shift podemos seleccionar esta transición. Ok, como se pueden dar cuenta, cambia a un color como guindo y abajo también. ¿Por qué? Porque yo lo seleccioné Shift paso 1 y después transición. De esta manera vamos a poner esta opción que dice insertar rama a la derecha. Aquí muy importante, en caso de que a ustedes no les aparezca, se fijan aquí son dos líneas. Esto significa que es una línea paralela, como pueden ver aquí. Si ponemos esta alternativa, pues nuestro programa o se va por aquí o se va por acá. Esa es alternativa, o una u otra. En este caso nosotros que queremos que trabajen al mismo tiempo de manera paralela. Aquí, a diferencia del primer semáforo, vamos a comenzar con luz-roja-2 y vamos a insertar los otros dos pasos que corresponden a luz-verde-2 y por último luz-ámbar-2. Muy bien, igual vamos a agregar una asociación, una acción, otra y otra. Aquí pues la luz roja me va a encender a B luz roja-2, la creamos. B luz verde-2, también la creamos. Y por último B luz ámbar-2. Ya tenemos todas nuestras variables creadas. ¿Qué nos falta aquí? Pues las transiciones. Esta transición vamos a ponerle aquí luz-roja-2.t. Aquí si es mayor que ¿qué? Pues la suma de verde y ámbar, en este caso 7 segundos. Vamos a ponerle 7 t gato 7 segundos. Ahora aquí la luz verde, ¿cuánto va a durar? Pues yo le voy a poner que dure lo mismo que la luz verde del primer semáforo. Voy a poner luz-verde-2.t. Si es mayor que t gato 5 segundos. Y aquí, si se fijan, no me aparece la opción de
de una transición. ¿Por qué? Yo la puedo agregar aquí agregando un paso, después eliminando el paso, y aquí yo tengo mi transición. Vamos a hacerlo, me va a marcar error, pero lo vamos a hacer. Le voy a poner la transición luz ámbar -2.t mayor que t gato 2 segundos. Ok, aquí nosotros podemos compilar. Vamos a compilar y se fijan cómo nos marca el error que les comentaba. ¿Por qué? Porque dice cada rama en paralelo debe comenzar y terminar con un elemento de paso. Estos son los elementos de paso, pero aquí tenemos que termina cada uno de ellos en una transición. Ok, y después dice los pasos, saltos y ramas en paralelo necesitan estar precedidas de transiciones. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aquí seleccionamos esta línea, la línea que tenemos aquí, y insertamos un paso y una transición. Eliminamos el paso con tecla de suprimir o le damos clic derecho borrar. Esta condición que habíamos tenido arriba la copiamos y la pegamos aquí, y ahora esta condición la copiamos, la del lado derecho, y aquí simplemente vamos a poner un AND. ¿Cómo ponemos un AND? Pues lo tecleamos tal cual, AND, y pegamos la condición que tenemos acá. Entonces ya tenemos la condición de luz roja 1.t sea mayor que 7 segundos y luz ámbar 2.t sea mayor que 2 segundos. En ese momento, cuando se cumplan ambas condiciones, que ya pase al jump que tenemos aquí, que viene siendo el init, regresa a init y vuelve a comenzar nuestro programa, nuestro semáforo. Ok, entonces muy importante eso, que lo tomen en cuenta. Vamos a hacerlo más pequeño para que se alcance a ver ya completo nuestro programa. De esta manera ya tenemos nuestro semáforo del lado izquierdo y nuestro semáforo del lado derecho. Vamos a compilarlo. Tenemos 0 errores. Nos vamos a ir aquí donde dice en línea, le ponemos simulación y aquí ahora iniciar la sesión. Vamos a cargar la aplicación y pues aquí por ejemplo está en stop. Vamos a darle run. Como esta transición siempre se cumple, pues va a arrancar rápido nuestro semáforo. Como podemos ver, aquí está primero en luz verde, después roja, aquí se mantiene en roja, cambia a ámbar 2 segundos y cuando termina pasa a estar en rojo y aquí pasa a verde. Después pasa a ámbar y regresa a verde esta y a roja esta. Muy bien. ¿Cómo lo podemos hacer también o verlo como una visualización? Aquí de hecho ya se nota, pero a veces pues verlo con los colores es más entendible y más llamativo. Vamos a agregar un objeto, una visualización. Vamos a darle en agregar. Esperamos a que se cree nuestra visualización. Y aquí pues vamos a agregar una elipse. Vamos a borrar este. Le vamos a dar un tamaño, una altura de 100. Un ancho de 100. Muy bien, así lo dejamos. Y después vamos a darle un grosor de línea de 5. De una vez vamos a asignarle el cambio de color. En este caso el cambio de color va a ser plc-prg. Luz roja 1. Un semáforo, recordemos que en la parte de arriba es rojo, en medio ámbar y en la parte inferior es el verde. Vamos a hacer semáforos verticales. Y ahora vamos a copiar y pegar. Copiamos, pegamos. Vamos a hacer uso de lo que habíamos visto en el video anterior. Los vamos a centrar verticalmente y después elegimos la opción que dice igualar las distancias verticales. De esta manera ya están centrados nuestros tres luces de nuestro semáforo. Y ahora lo que vamos a hacer es a cada uno vamos a asignarle la dirección, en este caso luz roja 1. Ahora vamos a llamarle luz ámbar 1 y por último luz verde 1. Aquí tenemos ya.
vamos a asignarle los colores. El primero pues va a ser un rojo tenue, y aquí sería negro el contorno y un rojo ya más llamativo. Después tenemos aquí, vamos a hacerlo como un amarillo tenue. Elegimos el estado de alarma, elegimos un amarillo más fuerte, y por último pues un verde primero pálido, y después elegimos un verde ya más llamativo. Ok, también vamos a agregar, bueno, ahora vamos a agrupar esto. Lo agrupamos, lo copiamos, lo pegamos, lo ponemos de este lado, seleccionamos nuestros elementos, los posicionamos en la parte de arriba, bueno, los alineamos, y ahora sí los desagrupamos. Se fijan, es nada más para de una manera rápida ordenar todo. Y ahora vamos a agregar un rectángulo también en la parte de atrás. Vamos a colocarlo aquí así. Vamos a ordenarlo hacia atrás. Vamos a ponerle que tenga un degradado. Nada más vamos a ponerle aquí el color 1 un poquito más, un poquito gris, así está bien. Seleccionamos todo, lo centramos, copiamos y pegamos nuestro rectángulo, seleccionamos el otro rectángulo, lo alineamos en la parte superior, y ahora aquí lo ponemos, lo alineamos en la parte superior, seleccionamos todo lo que está aquí abajo, alineamos al centro, después lo ordenamos hacia atrás y ya lo tenemos ordenado todo. ¿Qué es lo que falta aquí? Pues aquí tendríamos que asignarle la otra variable, que en este caso es luz roja 2, luz ámbar 2 y luz verde 2. Muy bien, ahora pues vamos a comenzar. Aquí vamos a darle iniciar la sesión, vamos a cargar el código con las modificaciones que acabamos de hacer. Esperamos a que cargue, va a estar en stop. Ahora vamos a darle inicio y vean cómo inicia aquí en verde, después se pasa a ámbar, que en este caso es amarillo, y por último a rojo, y acá al contrario, pasa a verde, después amarillo, rojo y verde. Y de esta manera pues ya tenemos nuestro semáforo hecho en SFC. Pueden ver aquí, también lo podemos monitorear nuestro programa del lado izquierdo y del lado derecho nuestra visualización. Bueno, pues esto sería todo de este video. Espero con el tiempo comenzar a traer más contenido de SFC. Lo estoy comenzando a utilizar, y pues la verdad para algunas aplicaciones es más entendible, más sencillo. Entonces pues sí, creo que con el tiempo vamos a ir trayendo más contenido sobre este lenguaje de programación. Bueno, pues sería todo en este video. Muchas gracias, que estén muy bien, y agradecerles el apoyo al canal.